vamos a hacer una lectura sobre un texto que habla del niño entre la mujer y la madre de Miller. A partir de la relectura de algunas observaciones de Lacan, fundamentalmente en el Seminario 4 y en su escrito La significación del falo, referidas a la relación de la madre y el hijo, y acompañadas de reflexiones que la complementan o resignifican, se argumenta a favor de la conveniencia de que en esa relación el deseo no sea único, que esté dividido en cuanto a su objeto, es decir, que quede preservado del no todo deseo femenino. Que la metáfora infantil no reprima en la madre su ser mujer, ya que plantea que un hombre no se convierte en padre sino a condición de consentir al no todo, que constituye la estructura del deseo femenino. A continuación leemos un comentario a este texto que dice que así la demostración de Lacan procede sucesivamente en tres tiempos. Se desarrolla en tres escansiones en el seminario, la demostración de que el objeto solo encuentra su lugar adecuado si se ordena de acuerdo con la función de la castración. Pasa en primer lugar por la homosexual femenina, en quien las consecuencias de la excepción debido a la falta del don paterno del objeto niño como sustituto a la falta fálica, llegan a ser de la mujer objeto electivo de un amor que da una elección al padre. En segundo lugar, la perversión masculina, en la cual el objeto fetiche se presenta como desdibujado sobre la pantalla, que vela al falo que le falta a la mujer. Y el tercer tiempo, la demostración de Lacan en la fobia infantil, ilustrada con el caso principal de Freud, el de Juanito, y a este tercer tiempo convergen los dos anteriores, la sustitución del niño por el falo, evidenciada en la psicogénesis freudiana de la homosexualidad femenina y la identificación del niño varón con el objeto imaginario del deseo femenino. Ahora bien, la función del padre, cuya incidencia sobre el deseo de la madre es sin duda necesaria para permitirle al sujeto un acceso normalizado a su posición sexuada, es también que la madre no es suficientemente buena para retomar la expresión de Winnicott si solo es un vehículo de la autoridad del nombre del padre. Es preciso además que para ella el niño no sature la falta en que se sostiene su deseo. La significación del falo no basta con la función del padre. Todavía es preciso que la madre no se vea disuadida de encontrar el significante de su deseo en el cuerpo de un hombre. La metáfora paterno con la que Lacan transcribió el Edipo freudiano no significa solo que el nombre del padre deba brindar el deseo de la madre a través del yugo de la ley. La metáfora paterna remite, en mi opinión, a una división del deseo que impone que en este orden del deseo el objeto niño no lo sea todo para el sujeto materno. Hay una condición de no todo, que el deseo de la madre diverja y sea llevado por un hombre, y eso exige que el padre sea también un hombre. En consecuencia, en una división del deseo, la que, llevada al extremo, conduce al acto de Medea. Ese acto que ilustra perfectamente, aunque de forma que causa horror, que el amor materno no se basa solo en la pura reverencia a la ley del deseo, o que se sostiene en ella únicamente a condición de que en la madre haya una mujer que siga siendo para un hombre la causa de su deseo. Así pues, quizás cuando Jackson se va, Medea deja de estar en esa posición. Destacar el valor del niño como sustituto fálico, su valor en términos de Freud, puede extraviarnos si se conduce a promover de forma unilateral la función colmadora del hijo, pues nos hace olvidar que este no es menos causante de una división entre madre y mujer en el sujeto femenino que accede a la función materna. Así el niño no solo colma, también divide, y esto es lo que destaca el título del coloquio, que divida es esencial. Ya hemos dicho que es esencial que la madre desee más allá del hijo. Si el objeto niño no divide, entonces o bien cae como un resto de la pareja de los genitores, o bien entra con la madre en una relación dual que lo soborna. Para retomar el término de Lacan al fantasma materno, se puede hacer pues una distinción muy fácil. El niño o colma o divide. Las consecuencias clínicas de esta distinción son patentes. En las notas de Jenny Aubrey, Lacan establece una división en la sintomatología infantil, según que esté relacionada con la pareja o se inscriba de forma prevalente la relación dual madre-hijo. Hay dos grandes clases de síntomas, tal como los presenta Lacan: los que están verdaderamente relacionados con la pareja y los síntomas que ante todo están en relación dual del niño y de la madre.
En primer lugar, el síntoma del niño es más complejo si se debe a la pareja, si traduce la articulación sintomática de dicha pareja. Cuando el síntoma del niño proviene de la articulación de la pareja padre-madre, ésta ya plantea plenamente articulada con la metáfora paterna, plenamente atrapado en una serie de sustituciones y por consiguiente las intervenciones del analista pueden alargar el circuito y hacer que esas sustituciones se desarrollen. En el segundo caso, por el contrario, el síntoma del niño es mucho más simple, si esencialmente se deriva del fantasma de la madre, pero entonces además en un síntoma que bloquea y en el límite que se presenta como real indiferente al esfuerzo por movilizarlo mediante lo simbólico, precisamente porque no existe la articulación presente en el caso anterior, y cuando el síntoma es local, en él se lee sin dificultad cuál es el deseo del propio sujeto. En lo que a esta segunda modalidad se refiere, las notas que hemos mencionado, Lacan toma como ejemplo el síntoma somático. El ejemplo del síntoma somático de Lacan muestra que en primer lugar el síntoma somático del niño alimenta en la madre neurótica el motivo de la culpabilidad y que en segundo lugar la perversión que quizás marque su deseo se traduce en la fetichización del síntoma infantil. Y en tercer lugar, que en los casos de psicosis de la madre se ve como el síntoma somático del niño encarna su forclusión. Decía hace un momento, niño colma divide. Cuanto más colma el hijo a la madre, más la angustia, de acuerdo con la fórmula según la cual lo que angustia es la falta de la falta. La madre angustiada es de entrada la que no desea o desea poco o mal como mujer. Se le suele negar la perversión a la mujer porque la clínica reserva a los hombres la alienación de su deseo a la encarnación de la causa en un objeto fetiche. Pero esto sería no ver que la perversión es en cierto modo normal por parte de la mujer, que se llama amor materno, que puede llegar hasta la fetichización del objeto infantil. Resulta conforme con la estructura que el niño como objeto de amor no pida, sino asumir la función de velar la nada que es, cito, el falo en tanto que le falta a la mujer. Sin duda el niño, aunque esté fetichizado, se distingue del objeto A del fantasma por el hecho de que el niño, por su parte, está animado, mientras que el objeto A del fantasma es por excelencia inanimado. Pero la expresión marioneta de la madre, letanía de ciertas mujeres neuróticas en el análisis, permite ver perfectamente en qué sentido la animación del niño es compatible con su fetichización. Pues si de algo sufre todavía esa mujer, muchos años más tarde, es de haber sido una especie de niño fetiche de su madre. Pero el niño tan solo es el fetiche normal, entre comillas, de que hablaba, a condición de que el deseo materno se inscriba en su norma macho, que en este caso no es distinta a la estructura propia de la sexuación femenina, que Lacan aisló como el nombre del todo. Leemos de nuevo. Pero el niño tan solo es el fetiche normal, entre comillas, del que hablaba, a condición de que el deseo materno se inscriba en su norma macho, y que en este caso no es distinta de la estructura propia de la sexuación femenina que Lacan aisló como el todo, como el no todo. El fetiche infantil solo es normal si el niño no lo es todo para el deseo de la madre. Y para terminar, volvamos de nuevo brevemente al seminario 4. Lacan empieza situando la posición del niño con respecto al falo, que califica todavía de objeto en ese seminario. Antes de hacer de él el significante del deseo, nada impide sino que por el contrario, todo invita a transcribirse la equivalencia freudiana de niño y el falo en términos de metáfora. Estamos resumiendo. La metáfora infantil, como se la podría llamar, puede inscribirse como consecuencia en la metáfora paterna, y se ve bien porque amenaza con convertir en triunfo el falo del lado de la mujer y, en segundo lugar, atornillar al sujeto a una identificación fálica. Tanto es así que Lacan podía hacer del deseo del ser el falo de la fórmula constante del deseo neurótico. Hay que decidir en consecuencia que la metáfora infantil del falo, o sea, el hecho de que el niño sea el equivalente del falo o el deseo, según Freud, puede satisfacerse siendo sustituida por el deseo del niño. Hay que decir que la metáfora infantil de falo solo es logrado cuando falla.
solo es lograda si no atornilla al sujeto a una identificación fálica y por el contrario le da acceso a la significación fálica en la modalidad de la castración simbólica, lo cual requiere que se persevere el no todo del deseo femenino. No basta con el nombre del Padre. Y el respeto por el nombre del Padre es preciso además que se preserve el no todo del deseo femenino y por tanto que la metáfora infantil no reprima en la madre su ser de mujer. La significación del falo, con la consideración del hijo que introduce, hace presente una divergencia flagrante del deseo femenino. Esta divergencia del deseo femenino hacia el niño es a veces motivo de angustia para el padre. En este caso, según la otra fórmula de la angustia, que relaciona este afecto con la emergencia del deseo del otro como enigma del ser. Y a veces en el nacimiento del niño, lo que produce un retorno de la angustia para el padre, así que ¿qué quiere? ¿Quién soy para ella? Un hombre diría, yo no se convierte en padre sino a condición de consentir al no todo que constituye la estructura del deseo femenino. Entonces, de nuevo, del niño, lo que produce un retorno de la angustia para el padre. Así, ¿qué quiere? ¿Quién soy para ella? Un hombre diría yo, no se convierte en padre sino a condición de consentir al no todo que constituye la estructura del deseo femenino. Es decir, que en este sentido la función viril solo se realiza en la paternidad si está en consentimiento a que esa otra sea otra, es decir, deseo fuera de sí. La falsa paternidad, la paternidad patógena, veámosla en el padre del presidente Schreber, es la que lleva al sujeto a identificarse con el nombre del padre como universal del padre, para tratar de convertirse en vector de un deseo anónimo, para encarnar lo absoluto y lo abstracto del orden. La función feliz de la paternidad es, por el contrario, realizar una mediación entre las exigencias abstractas del orden, el deseo anónimo del discurso universal y, por otra parte, lo que deriva para el niño de la particular del deseo de la madre. A falta de admitir lo particular del deseo en el otro sexo, el padre aplasta en el hijo al sujeto bajo el otro del saber. Por eso el falo padre, obliga al hijo a encontrar refugio en el fantasma materno, el fantasma de una madre negada como mujer. Leemos de nuevo esto del final. A falta de admitir lo particular del deseo en el otro sexo, el padre aplasta en el hijo al sujeto bajo el otro del saber. Por eso el padre, el falso padre, obliga al hijo a encontrar refugio en el fantasma materno, el fantasma de una madre negada como mujer.